Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Colombia votó a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Durante meses el tema fue dilatado por las autoridades, por complicaciones administrativas, también por reclamos de diferentes organizaciones contrarias a esta medida y también la división que esto estaba comenzando a generar en la sociedad colombiana, entre otros temas que llevan a este tipo de decisiones en sociedades democráticas como la que Colombia quiere mostrarse ante el mundo. Finalmente, la Corte aprobó esta decisión por 5 votos a favor y 4 en contra. El aborto no dejará de ser un delito en el marco del Código Penal. Lo que cambia es que la ley ahora ampara a las mujeres o niñas gestantes con 24 semanas o 6 meses para que decidan poner fin a su embarazo. Diferentes sectores de la sociedad colombiana celebraron esta medida, mientras que otros la criticaron con fuertes argumentos. Lo que sí es cierto es que Colombia entra en una reducida lista de países que permiten la interrupción del embarazo. Veamos entonces en el continente americano cómo está la situación. Vemos en color verde a países como Uruguay, Argentina, Colombia, Guyana, la Guyana francesa, que es un departamento de ultramar francés, Cuba, Estados Unidos y Canadá, en donde se permite la interrupción del embarazo a petición de la persona, con algunas limitantes en torno al tiempo de gestación. Caso Colombia, como les decía, que tienen hasta 24 semanas. En color amarillo tenemos a Bolivia, a Perú, a Ecuador y a Costa Rica, que permiten la interrupción para preservar la salud de la madre. En color anaranjado tenemos a Brasil, a Paraguay, Chile, Venezuela, Panamá, Guatemala y México, que lo permite para salvar la vida de la mujer. En azul tenemos a Belice, en Centroamérica, que permite la interrupción con amplios motivos sociales y económicos. Finalmente, en rojo tenemos a Surinam, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Haití y Jamaica, donde es totalmente prohibido. Colombia es el único país de la región que permite la interrupción hasta la semana 24 de gestación. En otros países la normativa cambia, por ejemplo en Argentina es hasta la semana 14. Colombia es un país que presenta también altas tasas de embarazo adolescente. El abuso sexual ha sido un arma de guerra en las más de 5 décadas de conflicto que ha tenido este país suramericano, o 50 años de conflicto armado. Además, hablar de sexo en las escuelas tiene todavía ciertos límites. En cierta forma, en algunas zonas rurales sigue siendo un tabú en la sociedad. Y la iglesia, por supuesto, juega un papel muy importante en la sociedad colombiana. Son realidades que pueden ser complicadas a la hora de tomar estas decisiones, pero que son compartidas también con muchos otros países de América Latina, por lo que el caso colombiano puede servir de ejemplo para otras naciones de la región. De acuerdo con cifras del 2020, unas 4.268 menores en Colombia con edades entre los 10 y los 14 años fueron madres, lo que evidencia esta alta incidencia del embarazo en menores de edad. De otra parte, pues la pregunta que surge es ¿a qué se enfrentan entonces las mujeres colombianas que interrumpían su embarazo? Desde el 2008, unas 400 mujeres por año fueron criminalizadas o condenadas por interrumpir sus embarazos. Ellas se enfrentan entonces a penas comprendidas entre los 16 y los 54 meses. Las más perseguidas, por supuesto, pues son las menores de edad, la mayoría de ellas en zonas rurales o en el campo colombiano. En el contexto internacional, Colombia se suma así, como lo decía, a una reducida lista. Solamente 47 países han despenalizado el aborto en las últimas décadas. ¿Qué significa esta despenalización del aborto para las colombianas, para las mujeres colombianas, para la sociedad de este país que tiene muchos tintes conservadores? ¿Qué controversia ha traído este debate y esta aprobación por parte de la Corte Constitucional y qué trámite le resta entonces de acuerdo a las leyes colombianas para que sea efectivo? Vamos a analizar este tema hoy aquí en el debate de France 24 y para analizarlo hemos invitado a Cristina Rosero Arteaga. Ella es asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, se encuentra en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. También hemos invitado a Juliet Gómez Bernal, ella es abogada y activista. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate
con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran, como ya lo saben, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-es, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Y quiero comenzar entonces primero conociendo las opiniones de nuestras invitadas. Comienzo por Cristina, allí en la ciudad de Bogotá, conociendo impresiones y su postura en cuanto a esta toma de decisión por parte de la Corte Constitucional colombiana y lo que significa esto para la sociedad y para las colombianas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotras fue una noticia muy importante. Fuimos parte del movimiento Causa Justa desde hace ya 2 años. El movimiento Causa Justa justo cumplió el 17 de febrero 2 años de haberse pues constituido para empezar con esta demanda de inconstitucionalidad que fue presentada en septiembre del 2020. Para nosotras fue un fallo que sin duda constituye un avance histórico para los derechos de las mujeres en el país y que sin duda puede contribuir de manera muy importante a eliminar las muertes asociadas a los abortos realizados en condiciones inseguras y también a la criminalización contra las mujeres más vulnerables de la sociedad colombiana, que son quienes más han sido perseguidas por este delito. Por eso para nosotras el día de ayer fue un día histórico y estamos muy complacidas de que este haya sido el resultado. Juliet, también bienvenida al programa. ¿Y cuál es su opinión sobre esta decisión de la Corte Constitucional y lo que significa esto entonces para la sociedad colombiana? ¿Cuál es su impresión? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es algo terrible ver cómo las entidades que supuestamente tienen que proteger la vida y tienen que proteger la ley colombiana y a sus ciudadanos están pasando por encima de derechos fundamentales, cómo están pasando por encima de las cosas que realmente ellos están encargados de hacer y están desvirtuando de una u otra manera las realidades de otros aparatos judiciales que tenemos acá en el país. Bueno, creo que tenemos problemas con el audio de Juliet. Sigue con nosotros. No, me confirman que tenemos ahí la conexión. Juliet se mantiene entonces con nosotros. Cristina también desde la ciudad de Bogotá. Paso a preguntarles, ¿qué puede suceder entonces con las mujeres que ya en el pasado fueron sentenciadas o tuvieron que rendir cuentas ante la justicia colombiana por haber interrumpido sus embarazos? ¿En qué postura o en qué parte de la jurisprudencia colombiana quedan ellas después de esta decisión de la Corte, Cristina? Bueno, la ley penal establece unos principios de favorabilidad según los cuales si existe un cambio en la norma que establece que lo que antes fue considerado un delito ya no lo es, eventualmente las personas que fueron condenadas por lo que entonces se consideraba como tal puedan solicitar una revisión de su sentencia y también en los casos en los que se encuentren aún en investigación se pueda también solicitar el cierre del caso por atipicidad. Entonces, dentro de las causales de revisiones de sentencias en el Código Penal sí está establecido el hecho de que haya una nueva norma que elimine esta criminalización, lo cual aplicaría para todos los abortos realizados en los casos de menos de 24 semanas. Y para las mujeres que se encuentran actualmente en una investigación, eventualmente también pueden solicitar la revisión y el cierre de estas investigaciones que están actualmente presentándose, de modo que ya esta criminalización no debería estar aplicando. Juliet, en este caso, ya que entrará en vigor esta decisión de la Corte colombiana, de la Corte Constitucional, ¿qué otra alternativa ven ustedes para estas personas que ya fueron juzgadas, que ya están cumpliendo sus penas por haber interrumpido sus embarazos? ¿Qué opinión tiene para usted este tipo de decisión? Bueno, realmente a mí me sorprende el hecho de que se mantiene, digámoslo así, este mito de las judicializaciones. El movimiento Causa Justa presenta unos datos, pero el IMPEC presenta otros, lo cual me genera a mí una inquietud. Porque si nosotros vamos a los datos del IMPEC, son 11 únicamente los casos que han sido recluidos, que son 11 presos que tenemos en Colombia por el delito del aborto, de los cuales 10 son hombres y son médicos que practicaban el aborto. Entonces me genera la inquietud de qué pasa con el caso de esa mujer. ¿Realmente fue una mujer que se practicó un aborto o que lo practicaba? Entonces realmente ahí es donde tenemos nosotros que entrar a analizar que la realidad, la verdad o los datos que están manejando los promotores del aborto en Colombia no están tan ajustados a la ley.
Juliet, continúo con usted. Le pregunto precisamente por estos datos que usted pone aquí sobre la mesa, que me parece bien poner aquí a disposición del debate. ¿Esto entonces qué nos quiere decir? Esto evidencia ese lado oscuro que tiene la realización de abortos clandestinos, que claro, como era una práctica que no era legal en el país, a menos que tuvieran tres causas muy puntuales, como lo estima la Constitución colombiana o la ley colombiana, era un hecho ilegal. ¿Esto no evidencia precisamente esa industria oscura, todo lo que hay debajo de cuerda de esta industria, en donde mueren mujeres, donde se vuelve un negocio y donde claramente pues, las cifras oficiales no cuadran con lo que se percibe en el día a día? Claro que sí, es que es totalmente cierto. De verdad hay una industria detrás del aborto, pero no es tanto como la ven o como nos la quieren hacer creer a los colombianos e incluso como se presenta de manera internacional. La industria del aborto va más allá. Resulta que acá nos dan unos datos de abortos clandestinos y de muertes de mujeres a causa de ese aborto clandestino, pero esto es lo único que apuntan movimientos como Causa Justa, por poner un ejemplo. Yo quisiera poner sobre la mesa otra pregunta y es por qué en lugar de atacar de una u otra manera la ley, ¿por qué más bien no hacen algo para cerrar esos sitios de aborto clandestino? Pienso yo que si realmente lo que se busca es la protección de la mujer y que no mueran en la clandestinidad, lo que debe atacarse precisamente es el problema, la clandestinidad. El hecho de que se despenalice, no que se legalice, porque es que eso es algo con lo que se manipula la mente de las personas. Entonces, si lo que realmente se quiere hacer es que deje de ser clandestino, cerremos los abortorios clandestinos. Porque de una u otra manera, siendo o no penalizado el aborto en Colombia, las mujeres van a seguir practicándose el aborto. Nos venden unas cifras, nos dan unos datos que de manera internacional y a lo largo de la historia son completamente desvirtuados. El aborto no va a disminuir por ser o no penalizado, por ser o no un delito. El aborto simple y sencillamente va a ser una realidad que va a mutar en mujeres que van a pensar que esto lo pueden tomar como un método anticonceptivo. Le trasladamos la pregunta a Cristina, nuestra otra invitada, su opinión sobre estas declaraciones, lo que dice el punto de vista de Juliet. Muchas gracias. Bueno, la primera aclaración sobre los datos frente a la criminalización de las mujeres y cuáles son las condenas contra ellas es una aclaración sencilla. Si únicamente se están observando los datos de INPEC, pues tenemos un universo de datos incompleto. Nuestras cifras están basadas en la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad que en Colombia realiza todas las investigaciones penales y que por lo tanto tiene un conocimiento de cuántos procesos se encuentran abiertos desde la denuncia hasta la condena del caso. En el caso del INPEC, únicamente se contarían con los casos en los cuales se está pagando con una condena intramural. Dado que el delito de aborto tiene una condena menor a los 4 años, en muchos casos se puede dar como un delito excarcelable. Sin embargo, esto no significa que las mujeres no hayan recibido una condena penal y no puedan estar privadas de la libertad. Por ejemplo, eventualmente podrían estar cumpliendo un beneficio de casa por cárcel, que igual implica una limitación de su libertad. Y en otros casos, incluso si no se cumple con una restricción de la libertad, las mujeres condenadas tienen este tema en sus antecedentes penales o pueden estar cumpliendo otro tipo de sanciones que de todas maneras van a crearles una serie de barreras, por ejemplo, para después conseguir trabajo o que van a tener que enfrentar barreras o estigma como resultado de ser una persona que fue condenada por el delito del aborto. Entonces puede ser que no todas las mujeres se encuentren en la cárcel como consecuencia de ser condenadas por este delito, pero por supuesto eso sí tiene unas graves consecuencias sobre su vida. Ahora bien, frente al tema de las cifras de cómo se presentan los abortos dentro o fuera de las clínicas clandestinas, hay unos datos que son muy importantes. La experiencia a nivel mundial, nosotros la tenemos revisada porque el Centro de Derecho Reproductivo realiza un mapeo de las leyes de aborto a nivel mundial y cómo va su implementación. Y lo que muestran las cifras en los últimos 25 años es un camino muy claro hacia la despenalización cada vez más amplia. Esto porque es cada vez más evidente que cuando el delito de aborto se encuentra de manera muy restrictiva en la legislación,
Esto empuja a las mujeres a la clandestinidad y se disparan las muertes asociadas a los abortos realizados en condiciones inseguras. Por el contrario, cuando se dan las legalizaciones, esto no implica un incremento exponencial de las interrupciones del embarazo. Simplemente las interrupciones que se realizaban por fuera del servicio de salud se realizan ahora en condiciones seguras y esto previene una serie de daños a la salud y la vida de las mujeres. Por lo tanto, no significa que va a haber un incremento en los embarazos, en los abortos, sino por el contrario que estos se van a realizar en unas condiciones distintas. Sí. Las comparaciones que se han realizado en diferentes países de la región y en general del mundo muestran que la legalización es la forma más efectiva de acabar con las clínicas clandestinas, Sí. porque si hasta las 24 semanas yo puedo acceder de forma segura con mi EPS de forma gratuita en mi plan de beneficios, no hay razón alguna por la que yo deba ir a una clínica clandestina. Esto significa que les estamos quitando el negocio a estas clínicas y eso contribuirá a que no puedan seguir operando. Cristina, continúo con usted, ya le doy la palabra a Juliet. Quiero preguntarle, Cristina, por casos de éxito en la región. Vemos que Colombia ha sonado mucho a nivel internacional por dar estas 24 semanas para la toma de decisión por parte de las gestantes. ¿Qué hay de los otros países de la región que yo mencionaba al inicio del programa? Argentina, Uruguay, en cierta forma México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido estos países que le puede servir de lección a Colombia? Sin duda, la experiencia más significativa es que en general estos países han mostrado una disminución considerable de las muertes asociadas a los abortos realizados en condiciones inseguras, al igual que una menor criminalización de las mujeres más vulnerables por cuenta de este delito. Cuando el delito se empieza a ser más limitado en la legislación, se abre un campo más fácil para que las mujeres puedan acudir a los servicios de salud sin miedo a ser denunciadas por sus propios médicos y a su vez para que los médicos puedan proveer información y acceso a los servicios sin temor a ser criminalizados. Y esto redunda en la capacidad de mejores personas que puedan tener mayor información y mayores posibilidades de tomar estas decisiones de manera libre e informada. Hay solamente un ejemplo que iría mucho más avanzado que Colombia ahora en la región, que sería Canadá, que únicamente lo regula por fuera del derecho penal y que solamente incluye una regulación desde el sistema de salud y que ha mostrado ser la más exitosa para prevenir muertes maternas por abortos inseguros y para facilitar las decisiones autónomas de las personas. Juliet, y ahora a usted le hago la pregunta desde la otra perspectiva. En los países donde hay una prohibición total, caso El Salvador, Honduras o Nicaragua o incluso algunas naciones del Caribe, ¿se puede hablar de algunos casos de éxito donde esta normativa haya funcionado para reducir la cantidad de muertes de mujeres que han tenido que practicarse el aborto en condiciones clandestinas o de formas no aptas para este tipo de procedimientos? ¿Es usted partidaria de esta opción o de una opción que se pueda practicar la interrupción con ciertas condiciones, como venía presentando Colombia desde hace algunos años con 3 casos puntuales? Contestar esa pregunta con algo muy básico, partiendo de algo muy básico, y es que un aborto no es una interrupción. Una interrupción implica que determinado proceso se va a poder retomar pasado algún tiempo y el aborto no va a permitir que ese embarazo continúe. Entonces es una falacia y es una mentira que es una interrupción. Definitivamente el embarazo no se va a retomar, por consiguiente no es interrupción. Ahora, el hecho de que sea o no despenalizado es algo que básicamente para cualquier provida es fácil de contestar. El aborto es impensable, ni legal, ni ilegal, ni despenalizado, ni penalizado. Simple y sencillamente el aborto no debe ser algo que se contemple en ningún país. ¿Por qué? Porque es que el derecho a la vida es el derecho madre, no el derecho al asesinato, el derecho al feticidio o el derecho al felicidio. Ahora, hay algo que quisiera mencionar y es, voy a dar respuesta a su pregunta, pero con un planteamiento diferente, y es el caso de Uruguay, que es uno que tengo muy presente siempre. Claro. Y es que en Uruguay en el 2007 se despenalizó el aborto. Del 2012 para acá, que son los datos que tengo, ha aumentado entre un 36 y un 40% la práctica del aborto. Es decir, el cuento, por llamarlo de alguna manera, o el dato que nos dan de que la despenalización del aborto va a disminuir la tasa de aborto es completamente falsa. ¿Por qué?
Porque es tan sencillo como que las mujeres, y en eso sí le doy la razón a Cristina, las mujeres al no sentir que van a ser criminalizadas, van a poder acudir más tranquilamente. Entonces, ¿qué implica eso? Que van a tomarlo como un método de planificación, como ha pasado en Canadá, como ha pasado en Argentina, como ha pasado en Chile, como ha pasado en México, como ha pasado en Uruguay. Ahora, el hecho de que sea o no despenalizado, porque el aborto no es legal, no implica que la práctica del mismo vaya a ser segura. Tenemos el caso de María que falleció, una activista pro aborto argentina que falleció tras la práctica de un aborto mal llamado legal. Entonces realmente eso no implica nada realmente. Sí. Entiendo su postura, es clara. Juliet, esto va ligado, continúo con Juliet en la línea para preguntarle y hacer la ronda a la inversa. Este es un tema que va ligado con muchas aristas, es un tema muy amplio y voy a tratar aquí de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y esto va ligado, una de estas aristas puede ser el embarazo adolescente, el embarazo de las menores de edad. Yo daba las cifras al inicio del programa. Colombia es un país con cifras muy altas con respecto a la región. ¿Qué otras opciones entonces que no sean una suspensión del embarazo? Ya usted me corregía en el término, no es una interrupción, es simplemente abortar y punto, como lo dice usted desde su punto de vista. ¿Pueden tener estas jóvenes entre los 10 y los 14 años que han sido abusadas o que han tenido relaciones sexuales a temprana edad y que han quedado en embarazo? ¿Qué otras opciones se les puede dar entonces? Bueno, muchas gracias por el cambio del término de interrupción a suspensión, se lo agradezco mucho. Es verdad, Colombia tiene una tasa bastante alta, lo cual es muy triste. Sin embargo, no considero la verdad que el aborto sea la solución. Comparto el término de educación sexual, más no el enfoque que se le quiere dar. ¿Por qué? Porque el enfoque que se le quiere dar a la educación sexual en Colombia tristemente es la promoción de la sexualidad. Tanto así que en lugar de enseñar realmente a valorar el cuerpo, a cuidar el cuerpo y a resaltar y rescatar la importancia y el valor de la sexualidad, lo que se hace es promover una hipersexualización infantil. Recuerdo yo, si bien es cierto, no soy joven, tampoco soy tan vieja, que antes a nosotros en lugar de darnos un preservativo o enseñarnos a consumir anticonceptivos que realmente lo que hacen es afectar la salud de la mujer, precisamente nos enseñaban valores, que es lo que hace falta. Y ojo que los valores, porque acá es algo que generalmente y muy tristemente pasa, se piensa que los valores es únicamente la parte de la educación religiosa. No, hay que enseñar al ser humano a respetar su cuerpo. No promover unos lobbies, unas agendas hipersexualizadas. Y en cuanto a las chicas abusadas, el hecho de que un ser humano sea concebido de una manera inesperada y de una manera violenta no le resta dignidad al ser humano. Y eso acá lo podemos ver desde tratados internacionales, lo podemos ver desde incluso los mismos derechos humanos. Y Cristina, su opinión sobre este tema, las opciones que se le puede dar a las menores de edad que pueden tener diferentes escenarios. Han tenido, ya lo decíamos, relaciones sexuales a temprana edad o son víctimas de abuso, una realidad que es muy común en Colombia, un país que tiene un conflicto social muy complejo de entender. ¿Y qué otras opciones se les puede dar cuando también la educación sexual, hablar de sexualidad en un aula de clase, en cierta forma sigue siendo un tabú? Bueno, un primer punto que es muy importante aclarar es que siempre el aborto, incluso si se encuentra legalizado, en ningún caso es una obligación, lo que significa que con esta decisión la Corte simplemente ha ampliado el abanico de opciones que tienen las niñas, adolescentes y mujeres y personas con capacidad de gestar de tomar este tipo de decisiones, pero que en ningún momento esto implica, por ejemplo, la obligación de interrumpir un embarazo o de darle terminación a este embarazo. Por esta razón, las opciones que se están presentando para las niñas y las adolescentes son exactamente las mismas que hemos venido promoviendo desde el movimiento de derechos sexuales y reproductivos, y esto es todas aquellas opciones que permitan el ejercicio de autonomía reproductiva de su manera libre. ¿Qué significa esto? Que si eventualmente las niñas o las adolescentes ven viable continuar con un embarazo,
El Estado debe proveer todas las condiciones adecuadas para que puedan ejercer esa maternidad, pero que si deciden terminar con ese embarazo a través de un procedimiento de aborto, también se les garanticen unas condiciones seguras, sin estigma y con calidad. Cristina, ¿Esto qué significa? Sí, ¿y está el cuéntame. Estado colombiano listo para dar todo ese soporte, ese apoyo en este momento a las jóvenes y a las mujeres colombianas? Nosotros sabemos que hay retos, hemos hecho acompañamiento por 15 años a la implementación de las tres causales que se autorizaron en 2006 y lo que precisamente ocurría por la criminalización es que existen una serie de estigmas, prejuicios alrededor de la interrupción del embarazo que hacían, que creaban unos obstáculos en la práctica y hacían difícil este acceso. Sin embargo, creemos que esta decisión de ayer abre la Sí, posibilidad de tener una base normativa mucho más amplia y, por supuesto, estaremos muy atentas a que el uso de los protocolos y de la regulación que ya existe en salud se extienda a las claro, 24 primeras semanas sin exigir ningún tipo de requisito y con un sistema de vigilancia y control que permita realmente evitar que estas barreras claro. se sigan presentando. Ya Yo quería hacer una retomo, aclaración, sí, perdóname, quería adelante. hacer una aclaración pequeñita sobre lo que anteriormente se mencionó por parte de Juliet, y es que ella hablaba del caso de Paraguay en lo que se Uruguay, supone es un aumento de la cantidad de abortos que se presentan. Hay que hacer una aclaración y es que en este momento hay una cantidad muy grande de abortos que están quedando por fuera de las cifras oficiales porque ocurren de forma clandestina. Quizás se presentan una especie de aumento, entre comillas, del número de abortos que ocurren, es porque esta vez ocurren dentro del sistema de salud y esta vez sí pueden contabilizarse. Por lo tanto, lo que aparenta ser un incremento de los abortos en realidad es una transformación de abortos que antes ocurrían por fuera del sistema de salud y que no podían contabilizarse a cifras que ya se pueden establecer de forma claro. oficial porque esta vez ocurren de manera legal dentro del sistema. Lo que sí ha reducido en las cifras uruguayas es el número de mujeres que fallecen en estos procedimientos. Así lo demuestran las cifras oficiales de la República Oriental. Ya le doy la palabra a Juliet. Quiero hacerle la última pregunta a Cristina sobre este máximo de 24 semanas. Llama mucho la atención por parte de la comunidad internacional que el gobierno y las autoridades hayan dado estos 6 meses. ¿Por qué Colombia da hasta 6 semanas, estas 24 semanas, que son 6 meses, si lo comparamos con otros países como por ejemplo Argentina, que solamente da 14, que igual es un tiempo prudencial? Bueno, la propuesta que hacía Causa Justa desde su demanda era la eliminación completa del delito de aborto del Código Penal, por lo tanto, las 24 semanas fue una consideración introducida dentro de los debates de la Corte Constitucional por los magistrados ponentes y por los demás magistrados y magistradas que participaron de esta discusión. Por lo tanto, para tener un pleno detalle sobre cuáles fueron las razones para este término en específico, tendríamos que esperar a una sentencia completa por parte de la Corte. Lo que nosotras podemos inferir, al menos desde el debate que se dio dentro de este proceso y las evidencias que nosotros enviamos al proceso, es que pudieron inferir las grandes dificultades que las mujeres que viven en zonas rurales, que viven en pobreza, que no tienen acceso al sistema de salud, Sí, pudiesen enfrentar al momento de acceder a estos procedimientos. Y precisamente el conflicto armado es un punto muy importante porque en muchos claro. casos no solamente aumenta las victimizaciones que pueden generar embarazos no deseados, sino además se pueden generar unas barreras muy importantes para poder acceder Sí, al sistema de salud por la presencia de actores armados. Entonces podemos inferir que el talante de las barreras sí, hizo que la Cristina. Corte considere un plazo muy amplio para facilitar el acceso. Juliet, retomo la comunicación con usted para las personas que viven fuera de las fronteras colombianas, que no tienen muy claro el marco legal de este país. ¿Qué pasa entonces con las mujeres que se realizan procedimientos después de las 24 semanas? Esto a partir de ahí sí es considerado entonces como un delito y vuelve otra vez a poner a las mujeres dentro de la óptica ante la justicia. Bueno, la verdad es muy triste y es que la situación realmente sigue exactamente igual. La Corte pensaba que íbamos de una u otra manera a creer que era un avance o a creer que esto era algo que iba a facilitarle las cosas al movimiento Pro Vida o que era algo justo realmente. La situación va a seguir exactamente igual. ¿Por qué? Porque pasados los 6 meses se mantienen las cosas tal y como estaban en la 1355. ¿Qué quiere decir esto? Que el aborto puede seguir llevándose hasta un minuto antes de que el feto nazca. ¿Qué quiere decir esto?
que se van a poder seguir manipulando los casos y los reportes como ha pasado en ese último trimestre para que la salud mental de la mujer, la salud mental de la mujer siga siendo la causal más utilizada. Y en esto me atrevo a utilizar con el dolor del alma el caso de Juan Sebastián, un niño que hace 2 años fue asesinado en el vientre de su madre teniendo 7 meses y medio de gestación bajo la causal de salud mental. ¿Qué implica esto? Una de las causales decía precisamente que tiene que llevarse un estudio médico que compruebe la situación mental de la mujer. Sí. Esto fue y se llevó a cabo. La entidad promotora de salud, la EPS, dijo que no estaba en riesgo realmente la salud mental de la madre, y aún así, entidades promotoras del negocio del aborto en Colombia, como Profamilia y Oriéntame, manipularon precisamente esta causal para poder llevar a cabo el asesinato de este niño. Sí. ¿Qué implica realmente esto? Que la situación va a seguir exactamente igual. Acá cualquier mujer, porque son las únicas personas que pueden llevar vida en su vientre, va a poder acceder de una u otra manera a su elección, a una entidad despenalizada o a una entidad clandestina, a terminar la vida de su hijo en el vientre. Bueno, me quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Quiero cerrar y llegar a las conclusiones. Cristina, ¿qué le resta entonces a esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Qué le resta entonces a Colombia, a la sociedad de este país, para poner en marcha esta decisión tomada por las autoridades? Que hizo la Corte Constitucional ayer en su comunicado de prensa es que la sentencia tiene un cumplimiento inmediato. Por lo tanto, la aclaración que hizo es que su cumplimiento no está sometido a la expedición de una regulación adicional o algún tipo de norma adicional que permita su aplicación. Por lo tanto, su aplicación se debe dar de forma inmediata. Como movimiento vamos a estar trabajando muy fuertemente en la implementación adecuada de esta sentencia para que no hayan mujeres que mueran por abortos inseguros en Colombia y que todas las mujeres puedan tomar estas decisiones de manera libre e informada. Sabemos que este camino tiene unos retos y hacemos un llamado a que el Estado colombiano acompañe este proceso haciendo cumplir lo que ahora ya es un reconocimiento realizado judicialmente que debe cumplirse en todos los casos. Y Juliet, sus conclusiones y qué sigue ahora para su lucha pro vida después de esta decisión tomada por las autoridades en Colombia. Nosotros como Movimiento Pro Vida seguiremos luchando porque sabemos la realidad de las mujeres que se practican el aborto, no solamente a nivel de salud física, sino también salud mental. Y mi conclusión es que el día de hoy pasé por el centro de abortos Oriéntame y casualmente estaba una ambulancia recogiendo a una mujer que tras practicarse un aborto seguro y despenalizado había puesto en riesgo su vida. Es decir, la sentencia no va a darle seguridad a la mujer de que su vida no esté en riesgo. Pues a Juliet y a Cristina les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa, un tema muy extenso con muchas aristas que trato de tomar con el mayor respeto posible por mi posición como hombre. No estoy en la posición en la que ustedes, las mujeres, pueden enfrentarse a este tipo de situaciones y sobre todo con un escenario tan complejo a nivel social como lo tiene un país como Colombia después de 50 años de conflicto interno. El escenario es muy particular y sin duda alguna servirá de referencia para muchos temas relacionados con la despenalización del aborto para otras naciones que las están o lo están estudiando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía y pueden seguir dejando los comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.